que sí tengo derechos. Muy bien. Bueno, Alfredo, tocaremos eso después. La parte doctrinal es la que nos tiene aquí. Te voy a hacer la pregunta a reserva de la línea que tú quieras seguir, la línea doctrinal. ¿Qué es la elección? ¿De dónde surge esa doctrina? ¿De qué se trata cuando tú hablas la doctrina de la elección? Hermano, la doctrina de la elección es un término, a ver si puedo decir las palabras claras, es un término, una disparatez. En mi opinión y en mi conocimiento, es una disparatez. El tema de la elección la han enmarcado. La han enmarcado, la han enmarcado, la han enmarcado a favor de una familia, a favor de una organización. La elección no tiene fundamento alguno, porque es que la elección, ellos no entienden el periodo apostólico, el periodo apostólico que surgió al comienzo del Evangelio, ¿sí? Entonces ellos creen y se hacen matar por la elección. Yo lo digo por experiencia propia, porque cuando pertenecía a la iglesia y estuve como obrero, como misionero, yo era uno de los que decía, he aquí el riesgo. Yo era uno de los que decía que yo era capaz de dar la vida por Samuel Joaquín Flores, porque si yo moría en el intento, iba a ser salvo. O sea, qué error tan grande. Yo, cuando empiezo a caer en cuenta, yo digo, ¿hasta dónde llega el grado de manipulación? Para todos los que no son de la luz del mundo, a ver si lo defino bien, Alfredo. La doctrina de la elección es la doctrina fundamental de la luz del mundo que te dice que Dios eligió a Aarón, luego a Samuel, luego a Nazón, desde antes de la fundación del mundo, vienen sin pecado, son elegidos y que por eso existe la iglesia, porque existen ellos. ¿Lo definí bien o estoy mal? Sí, claro, claro. O sea, sin elección no hay salvación, hermano. Sin elección no hay iglesia. Sin elección no hay salvación. Sin elección no hay iglesia. Pero permítame decirle que eso es un término muy mal elaborado, ¿sí? Porque es que el apóstol Pablo dice, mire, si me permite leerlo, me Adelante. lo sé hasta de memoria. En Efesios 2:20, mira, fíjate cómo lo interpretan ellos. Fíjate cómo ellos leen e interpretan Efesios 2:20, o cómo lo interpretaba yo también, en medio de la manipulación. Ajá. Dice Efesios 2:20, fíjate, se lo voy a leer como se debe leer, no como se lee allá. Efesios 2:20 dice, edificados. ¿Ya? Fijémonos lo que dice el Señor Jesús. Perdón, el apóstol Pablo. Edificados sobre. Mira lo que dice el apóstol Pablo, hermano. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Pero en la luz del mundo, ¿sabes cómo se lee? ¿Y cómo lo publican y lo escriben? Edificados en el fundamento. Y no es en el fundamento, es sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles, hermano? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Es el fundamento de los apóstoles. Porque ellos fueron a predicar, por eso hay que saber establecer el tiempo de los apóstoles. Ese tiempo ya pasó. Ese tiempo ya pasó. Porque
cuando ellos fueron comisionados a llevar el evangelio, ellos fueron comisionados a llevar el evangelio porque nunca se había escuchado hablar del evangelio y porque nunca se había escuchado de que había venido el Hijo de Dios a salvar a la humanidad. ¿Sí? Entonces ellos van edificando sobre ese fundamento que es Cristo Jesús. Ellos fueron a colocar, a poner el fundamento que es Cristo Jesús. ¿Sí? Y por eso el apóstol le dice a la iglesia, edificados sobre no en el fundamento, sino sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ese mismo fundamento es la misma piedra angular. Sí. Donde la iglesia debe edificar. Y dijo el apóstol Pablo, puesto el fundamento, cualquiera puede edificar sobre ese fundamento. Entonces, hermano, los apóstoles primitivos o los apóstoles de la primitiva iglesia cristiana, ellos hace más de 2000 años pusieron el fundamento para que cualquiera pueda edificar sobre ese fundamento, hayan o no hayan apóstoles, porque es que un apóstol no da la salvación. Hay que entender una cosa, hay que entender lo que dijo el Espíritu Santo hablando por boca de Pablo y de Bernabé en Hechos 13:47, cuando dice que el Señor nos ha puesto para salvación hasta lo último de la tierra. Déjame leerlo, hermano. Sí. Vamos a leer Hechos 3. Este es un texto clave para los líderes de la luz del mundo. No hablemos de la iglesia, de los líderes. Hechos 13:46 dice, mire lo que dice Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Miremos que Pablo estaba hablando junto con Bernabé. O sea, estaba Pablo y Bernabé. ¿Sí? Uh-huh. Y ahora se centraliza más el versículo en el versículo 47, donde dice, porque así nos ha mandado. ¿Nos ha qué? Mandado. Nos ha mandado. ¿A quién? ¿A todos los apóstoles o estaba hablando de Pablo y Bernabé? Te he puesto para luz de los gentiles. Mira lo que dice, porque así nos ha mandado. O sea, está hablando en plural, ¿verdad? Sí, nos es plural. Pero no estaba, Pablo no estaba haciendo referencia de los otros 12 apóstoles. Él estaba hablando en plural porque en el versículo 46 nos habla claramente que estaba Pablo y Bernabé. Entonces dice sí, Pablo. Y dice, nosotros nos vamos a ir a los gentiles. Claro, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. O sea, cuando Pablo dice, te he puesto, está hablando a nombre de Bernabé también, a fin de que seas para salvación. Un apóstol, le hago una pregunta, hermano, y para todos los que nos escuchan. Pablo, ¿fue enviado para salvación? Como portador de un mensaje que salva, pero Pablo no salva. Claramente está diciendo, para que sea, a ver, vuelvo a decirlo, leámoslo escatológicamente bien. Te he puesto, o los he puesto, hablemos en plural porque estaba Bernabé y Pablo, los he puesto para que sean para salvación. Entonces, una cosa es, hay que saber diferir este texto, hermano. Pablo fue puesto para salvación, mas no para dar la salvación. Porque una cosa es ser puesto para salvación y otra cosa es que yo sea el dador de la salvación.
Tú, hermano Gamaliel, tú estás puesto para salvación. Cualquier predicador. Cualquier predicador. Todos somos luz. Aquí no es Alfredo, aquí no es Gamaliel, aquí no es el fulano. Todos somos luz y somos puestos para salvación. ¿Por qué? Porque somos los portadores de ese don divino, de ese don celestial. Y cualquiera que nos escuche puede abrazar el camino de salvación, que es Cristo Jesús. Pero Sí. ningún apóstol puede salvar, ni puede condenar, ni puede perdonar pecados, ni es el mediador entre el hombre y Cristo. No, señor. Y este texto Entonces, usan hermano, para decirle a la gente que el apóstol te salva, que el apóstol es tu salvación. Este es el más fuerte, hermano. Pero lo que debe entender la iglesia es lo siguiente, hermano, que los apóstoles de la primitiva iglesia cristiana, ellos tuvieron un papel muy importante dentro de las bases de la iglesia, dentro de las columnas. Ellos son las primeras 12 columnas de la iglesia. Columnas, ellos no son cimientos, ni ellos son fundamentos, son columnas de la iglesia. Así dice la Biblia. Ellos no son ni cimientos ni fundamentos. El único cimiento, fundamento y piedra angular se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. El único enviado de Dios se llama Cristo Jesús. De resto, no son enviados de Dios. Ellos no fueron enviados de Dios. Ellos fueron misioneros enviados por Cristo, mas no por Dios. El único enviado de Dios es Cristo, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Amén. Muy bien. Entonces, a nosotros se nos metieron, a nosotros nos acomodaron la tal elección apostólica. En síntesis, la elección es todo. Y Dios envió a Jesucristo a morir por la elección. Todo es la elección. Sin la elección no hay nada. Pero ¿cuál elección? Como hablamos, hermano, ¿cuál elección? Si es que la elección eres tú. La elección soy yo. La elección es el humilde, la hermana más humilde. La elección es Israel. La elección es el pueblo gentil. La elección de gracia, sí. El término elección, tienes toda la razón que el término elección no se aplicó a los apóstoles como tales, sino a todos los redimidos. Nosotros somos la elección, hermano, y nos están robando ese don, nos están robando ese derecho. Nosotros somos la elección del pueblo de Dios, del pueblo cristiano, del pueblo gentil. Nosotros somos una rama injertada en el olivo. Nosotros somos una rama injertada en el olivo, que es Israel. Ahí se explica, Alfredo, el intenso fervor, y perdón por decirlo así, pero desde nuestro punto de vista, ridículo fervor, al pasar este hombre por una pasarela. ¡Ay, ay! Tú eres el resuello de mi nariz, literalmente. De ahí viene, ¿no? De considerarlo mi salvador al Joaquín en turno. A ver, hermano, te cuento una cosa. Ahí es donde está la violación de los derechos. Ahí viene la violación de los derechos. ¿Por qué, hermano? Porque a nosotros desde muy niños, bueno, los que nacimos allá y los que nacimos y mucho antes de que naciéramos, muchos ya nuestros padres estaban allá. Eso es un chip que nos meten desde muy niños. Es un chip. Entonces, están vulnerando los derechos del cristiano verdadero. ¿Por qué, hermano? Porque a nosotros nos empiezan a atacar con estos textos que Jesucristo está en el apóstol, que Jesucristo está en el apóstol, y que Jesucristo está en el apóstol, y que Él es el mismo Cristo, y que Él es el mismo Dios, y que Él es Dios en la tierra. Así se expresan. Pero, hermano, ¿por qué no enseñamos de una manera uniforme, paralela, donde digamos
que Cristo está en cada uno de nosotros. Claro. ¿Sabes dónde está Cristo? ¿Dónde está más magnificado Cristo, hermano? En los pobres de este mundo. Ahí está Cristo. Por eso Cristo dijo, cuando yo venga en mi resplandor de gloria y ponga a mi derecha y a mi izquierda, aquí los de la izquierda y aquí los de la derecha, y el Señor empezará a decirnos, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer. Fíjate dónde está Cristo, hermano. Fíjate dónde está Cristo. Porque tuve sed y me diste de beber. Porque estuve desnudo y me cubriste. Mira en dónde está Cristo Jesús. Cristo está más magnificado en los pobres de este mundo, hermano. Y es donde el Señor quiere que nosotros vayamos y hagamos su obra. Es su obra. Esa es la obra de Dios. No, la obra de Dios no es construir templos, no es comprar terrenos. La obra de Dios está en ayudar al más necesitado. Ahí está Cristo. Sí, Señor. Ahí está Cristo, hermano. Pero Cristo no está solamente en un solo hombre. Entendamos, por favor. No. Cristo está en todo aquel que le confiesa, que le recibe y que hace su voluntad, que se aparta de iniquidad, porque dice el apóstol que invoquemos el nombre de Cristo y apartémonos de toda iniquidad. Cristo entra en mí, hermano. Yo veo en Cristo, en ti, hermano, Claro. en la hermana, en el niño, en todo veo a Cristo. Pero nos empiezan a secuestrar, hermano, nos empiezan a manipular, a manejar, y claro, yo no culpo a los hermanos que hacen esos alborotos, yo no los culpo, hermano, aunque yo no lo viví. Yo cuando veía a Samuel, sí sentía un gozo, porque las escrituras decían que los apóstoles pasaban por los enfermos y se curaban. Claro, hermano, en ti también, tú lo puedes hacer. Tú puedes invocar el nombre de Cristo y si tú eres un hombre santo, créeme, hermano, que el Señor se manifiesta en ti. Es que no es el apóstol. Y claro, uno siente, claro, hermano, claro que sí. Yo creo en hombres de Dios ahora, en la actualidad, que hay siervos de Dios, o sea, varones de Dios, que son santos, porque me ha ocurrido. Pero hermano, Satanás también tiene poder para hacer milagros. Pero en donde yo me quiero centrar, hermano, es en la doctrina. En la doctrina, porque ¿quién dice que un apóstol no se puede manifestar Dios a través de él? En este tiempo no hay apóstoles, hermano. En este tiempo no hay apóstoles. Apóstoles, nosotros tomamos el papel del apóstol. Bíblicamente lo podemos demostrar. El tiempo es muy breve, pero bíblicamente nosotros estamos haciendo las veces del apóstol. Porque nosotros, el fundamento fue puesto hace 2000 años y nosotros edificamos sobre ese fundamento que se llama Cristo Jesús. Por eso, con apóstoles o sin apóstoles, hay salvación, hermano. Hay salvación. Aquí lo confirma Hebreos 7:25, lo confirma muy claramente, que sin apóstoles o con apóstoles hay salvación. Hebreos 7:25. Dice, hermano, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién puede salvar perpetuamente, hermano? Cristo Jesús. ¿Los apóstoles fueron perpetuos? ¿Son perpetuos? No. Los apóstoles, ningún apóstol, hermano, ¿dónde está en la Biblia donde haya dicho un apóstol que cuando ellos se fueran, cuando se acabaran los apóstoles, iba a haber un tiempo de recogimiento, que iba a haber un tiempo de ocultamiento de la iglesia? ¿Dónde dijo un apóstol, hermanos? Ruéguenle a Dios que después de mí hayan otros. No. Los apóstoles cumplieron un periodo, un ciclo, cumplieron una misión de establecer el fundamento. Listo.
fue anunciado por primera vez hace más de 2000 años. Al ser anunciado, ya cualquiera puede mirar, como dice Pablo acá, cualquiera puede mirar, por lo cual puede también salvar. Es Cristo nuestro Salvador. Ni siquiera, es algo que me llega a mi mente, ni siquiera Pedro, que vivió con Cristo, aun si él resucitara, él no podría decir, yo los voy a salvar, porque es que no fue Pablo, no fue Pedro, no fue Juan, no fue Felipe, no fue Bartolomé los que vinieron a morir por nosotros, fue Cristo. Él fue el que compró la iglesia a precio de sangre y no fue ningún apóstol. Amén. Cuando el Señor a mí me abrió el entendimiento, hermano, eso fue un proceso muy tremendo el que el Señor hizo en mi vida, un proceso que no fueron hace 3 años como yo lo he comentado, fue un proceso desde 1997. El Señor estuvo haciendo un proceso en mí y en muchos, no solamente en mí, en la vida de muchos hermanos que hoy, del cuerpo ministerial de la iglesia, la luz del mundo, porque estoy seguro que muchos ministros de la luz del mundo ya no creen. Los que predicaron esta elección, esta doctrina de la elección, hay muchos ministros que ya saben la verdad, solo que están callados porque les da temor, les da miedo, están esperando un momento, pero a ellos les da miedo soltar la cuchara en este momento. Pero sé que hay hermanos que están de acuerdo conmigo y ya me han llamado, y ya me han escrito, y ya me han... Usted sabe que nos han escrito, Sí. han hecho comentarios y personalmente, personal a mi face, me han llamado, me han pedido el teléfono, están conmigo, hermano, lo apoyamos, lo que necesite. Yo les digo, hermano, toda la gloria, la honra es para el Señor. Gracias por el apoyo. No estoy buscando nada. Ya por ahí unas hermanas, hasta familiares, dijeron, Alfredo Corrales siempre fue ambicioso. Bueno, yo quiero decirle a esos que me dicen que he sido ambicioso, enséñeme que sea malo tener ambición, de ser una persona preparada, de ser una persona totalmente... he ganado mucho dinero, he gozado la vida, pero no tengo ningún prontuario delictivo, eso no es pecado. Pero nunca busqué hacer dinero con la fe, hermano, porque me lo ofrecieron, hermano. Fíjate, hermano, mira, yo te voy a decir una cosa. En 1995, cuando yo me retiré del Ministerio de la Luz del Mundo, me abordaron unos hermanos de la misma iglesia de la Luz del Mundo y me dijeron, Alfredo, usted tiene don para hablar. Montemos una iglesia, hablando de esa forma que me parece tan feo. Montemos una iglesia. Me buscó gente, hermano, de muchos de la política, grupos paramilitares y guerrilleros. Montemos una iglesia. Le pagamos 1.000 millones para que empecemos. Hacemos esto y hacemos lo otro y manejamos la situación así. Sabe Dios que no miento, hermano. Les dije, jamás haré dinero con la fe de nadie, con el oprimido, con el pobre, con el necesitado. Prefiero atarme una piedra de molino en mi cuello y arrojarme al mar. Estos hermanos que me están acusando, por quien es mi defensa, hermano de la luz del mundo, por ti estoy alzando la voz, ya que mucho les da miedo, porque están allá en el anonimato. Yo estoy dando la cara. ¿Por qué me estoy pronunciando, mi hermano Gamaliel? Porque me están acusando de que yo estoy moviendo situaciones y perfiles falsos. No, aquí estoy yo poniendo la cara. Solo que estaba esperando el momento. Porque he llamado a muchos ministros de aquí de Colombia. Hermano, atiéndame. Hermano, escúcheme. Quiero mostrarle, si estoy yo mal, quiero que usted que me enseñó a mí me haga volver del error. Pero no, hermano, no me han atendido. Otros me han atendido, otros no me han atendido. Aquí estoy yo, cuando me he ocultado. Ahora quieren que dé la cara, aquí la estoy dando. Y todo lo voy a defender con doctrina. Y por ti, hermana y hermano, que estás hablando
mal de mí. Yo me fui lejos, muchos años. Ahora regresé y es el Señor que está dando la batalla. Con doctrina les voy a demostrar que la iglesia, los corazones buenos, puros y sinceros que yo conozco en la luz del mundo y que también he aprendido a conocer en otras organizaciones, son almas de Cristo, son almas de Dios. No tenemos por qué estigmatizar a las personas, marginar a las personas diciendo que la luz del mundo son los únicos que se van a salvar. Entonces Cristo vino a morir solamente por los de la luz del mundo. Cristo vino a morir solamente por la familia Joaquín. No, hermano, No. por ti estoy alzando la voz, por ti estoy alzando la voz. Alfredo, tu trabajo es muy valioso. Mira, y ahorita mismo aquí tienes mucho público, una persona, una hermana. Te voy a leer lo que dice la hermana Kiki Russo. ¿Cómo doblo este video en inglés para que mi esposo lo entienda? Por favor, por favor. Hermana Kiki Russo, yo le prometo que nuestro hermano René, mi asistente que habla perfecto inglés, o algún otro pastor va a doblar este video al inglés y se lo vamos a hacer llegar. Es importante el mensaje que tienes, Alfredo, porque hay mucha gente que está engañada. A ver, continúa con el desarrollo de la famosa elección, que ha sido una mentira que les han vendido, y la gente es honesta, ellos lo creen. Hermano, vea. Hay un escudo de los hermanos, ese escudo que nosotros teníamos, que decíamos que qué es imposible para Dios. ¿Por qué? Si levantó apóstoles en el primer tiempo, ¿por qué no los puede levantar ahora? Le hago la pregunta, hermano Gamaliel, ¿puede el Señor levantar apóstoles de la talla de Pedro y Pablo y Juan en este tiempo? ¿Tiene poder el Señor para levantar apóstoles de esa talla? Para eso y más, Dios puede hacer lo que Él quiera. Lo que quiera. A ver, vamos por parte. Si el Señor en este tiempo, si hubiese la necesidad, pongámoslo de esa manera, oiga pueblo, oye hermano de la luz del mundo y de otras congregaciones donde se vive la misma manipulación, si el Señor necesitara, o si el Espíritu Santo necesitara apóstoles en este tiempo para salvación, lo haría. Claro. Pero nunca se han necesitado para salvación. Nunca. Pero digamos que en este tiempo hayan apóstoles, yo no voy a negarme de que los haya. Venga y pruébenlo frente a la multitud que son apóstoles. Den señales de apóstoles. Que hagan milagros como lo hicieron los apóstoles. Que hayan algo muy importante que se me ha olvidado, que hayan testigos oculares de ese llamamiento celestial. Que hayan testigos oculares, porque yo le muestro a través de la Biblia que de los 12 y de Pablo hubo testigos presentes. Sí. Cuando fueron llamados los apóstoles en presencia de Cristo, hubo testigos. Ahí estaba Felipe, Bartolomé, ahí estaba Barsabas, ahí estaba Pedro, estaba Simón. Ellos fueron testigos de ese llamamiento. Ellos podían decir, sí, el Señor yo vi cuando lo llamó. El Señor, estábamos en la barca y el Señor llamó a Pedro y llamó a Andrés su hermano. Ahí habían testigos, ¿verdad? ¿Y en el llamamiento de Pablo hubo testigos? Sí. ¿No escucharon la voz? Los que iban con Pablo no escucharon la voz. ¿No vieron la luz? Y ahí estaba Ananías también. Hermano, pruébelo. Porque un apóstol, si no tiene dinero para darle a los pobres, porque un apóstol no puede ser rico. No puede ser rico, no debe ser rico. No debe. Si al menos no tiene dinero para dar, hombre, hermano,
hagan maravillas, que el Señor se manifieste a través de ellos, pero ellos todos lo manipulan. El Señor no me mandó a sanar la carne, me mandó a sanar el alma. ¿Cómo así, hermano? Es que el que nos viene a sanar el alma ya hace más de 2000 años murió por nosotros, para salvar esa llaga que hay en nosotros, ese pecado. Todo, hermano, todo. Yo puedo sustentar y por eso pedí, después de 20 años, pedí audiencias con los ministros para que se dieran cuenta de mi labor, de que yo ahora que estoy haciendo esto lo hago por defender mi vida y mi persona. Ya que no me atendieron, aquí les estoy mostrando, hermano, esta es mi defensa y tengo cómo sustentar que lo que nos enseñaron a nosotros de la elección es totalmente un fraude. Eusebio, entonces, no fue apóstol, esas letras donde nadie vio nada de eso, ¿por qué lo creen si no hubo testigos? ¿Por qué lo creíste tú? Porque, hermano, eso nos lo venden desde eso. A ver, hermano, el pueblo es ignorante y el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y cuando digo que se pierde, no quiere decir de que se condena su alma. El pueblo se pierde acá, o sea, el pueblo se pierde aquí en vida. Se extravía. Es lo que está pasando se extravía, aunque van a obtener vida eterna muchos, pero se extravían. Por eso Dios dejó que las demás naciones tomaran a Israel y lo llevaran preso a muchas naciones. Y Israel fue disperso por todas las naciones de la tierra, porque el pueblo se perdió, porque el pueblo era necio, porque el pueblo no escuchaba a los profetas, porque el pueblo no escuchaba a sus sacerdotes. Se perdió el pueblo por falta de conocimiento, hermano. Pero, hermano, es algo que no nos gusta escudriñar las escrituras. Es que este libro y la revelación que el Espíritu Santo nos da. Yo quisiera leerle un texto, hermano, antes de continuar esto para refutar. Es que cuando yo menciono la palabra revelación, choca mucho con los hermanos de la luz del mundo. Entonces van a decir, Alfredo le dio revelación Dios. ¿No creen que me dio revelación? Yo les pregunto a los hermanos, ¿no crees, hermano, que el Señor me ha dado revelación? ¿Acaso estoy tomando yo la preeminencia? Es que no solamente a mí, yo soy el más pequeño de todos. No solamente a mí me ha dado revelación, yo se la pedí a Dios. Y el Señor a mí me la dio. Él me dio la revelación. Y yo no soy ministro, hermano, yo no soy ministro de ninguna congregación. Hay un sobrino mío que dice, fíjate bien lo que dice el sobrino mío, hermano, me da tristeza con mi sobrino. Ojalá que escuche este video, mi sobrinito, que yo lo mando a saludar en el nombre de Jesús. Yo no hago ignorar por él, aunque él anda lanzándome maldiciones y deseándome la muerte, que me parta un rayo, que me coma la tierra. Esas son las bendiciones de ellos. Entonces, fíjate, aquí tengo un enemigo grande, es mi sobrino, que él es ministro de la iglesia. Él es el que me ha hecho yo pienso, hermano, que si mi sobrino pudiera poner mi cabeza en el cepo, la ponía, ayudaba para que me degollen de una vez. Está fuerte. Fuerte. Entonces dice él, es que ese señor, que ni es tío mío, como no alcanzó en la obra lo que él quería, y como sus empresas no han prosperado, ahora quiere dinero. Yo le digo a mi sobrino y a los hermanos, investiguen mi vida, a ver si llevo una vida de ruina, a ver si llevo una vida de pobreza, a ver si llevo una vida de desgracia, a ver si llevo una vida arrastrada, a ver si llevo una vida donde me toque mendigar pan. No, hermano, para la gloria del Señor, todo lo he tenido en abundancia. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, pero nunca le he quitado el pan de la boca a nadie. La gloria es para el Señor, que pone mis manos para que yo le dé de comer a los que necesitan. Y tengo testimonio, hermano. Entonces dice mi sobrino, como no pudo lograr en el ministerio escalar, así lo dice y tengo escritos por ahí, escalar, entonces ahora estás haciendo esto.
Pero yo le hago una cosa, les hago una pregunta a los hermanos de la Luz del Mundo y al hermano Gamaliel, que ocupa un ministerio. ¿Será que a los 20 años se puede lograr los ministerios que dan en la Luz del Mundo? En un año de servicio en el ministerio, ¿se podrá lograr ser diácono, ser obispo, ser pastor o quizás de pronto ser apóstol? No, yo nunca perseguí nada allá, hermano, porque yo pagué un año de promesa nomás y yo me retiré por voluntad propia, no quise continuar. Un año, tenía yo 20 años cuando yo me retiré del ministerio. Entonces, esto que dice mi sobrino raya en la ridiculez al decir que un joven de 20 años va a lograr un ministerio alto o una jefatura o una jurisdicción. No, nunca perseguí nada, por eso me retiré. Entonces, para los que creen que el Señor no nos da revelación, que solamente el Señor le da revelación, vamos a leer en Amós 3:7. Amós 3:7. Vamos a Mire dónde se pegan ellos. Mire dónde sustentan ellos para privarnos, para privarnos del derecho, de que Dios no nos revela a nosotros. Mire cómo nos privan del derecho, hermano. ¿Cómo empieza la manipulación? ¿Lo leo? Sí. Porque no hará nada Dios el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Lo dice claramente? Sí. ¿Verdad? Hagamos un paréntesis aquí, hermano. ¿A quién le estaba hablando Dios? ¿A los profetas o a los apóstoles? A los profetas. Nada que ver con los apóstoles. No, está hablando de Israel. Ajá. Estamos hablando de un periodo, del periodo de la ley, donde solamente la revelación le llegaba ¿a quién? Al profeta. Al profeta, al rey o al sacerdote. Sí, señor. 3. Solo la revelación le llegaba al profeta, al rey y al sacerdote. Nadie más podía recibir revelación. Correcto. Pero ya Joel 2:28 dice, hermano, mira lo que dice Joel 2:28. Mira la promesa tan maravillosa, la promesa del Espíritu de Dios. Ya me estoy volviendo un poquito inexperto en la Biblia, hermano. Mire lo que dice Joel 2:28. Y después de esto, o sea, ya hablando proféticamente, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre vuestros siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu. Entonces, por eso el Espíritu de Dios habla en Amós 3:7 que nada hará Dios sin que revele sus siervos y sus secretos a sus siervos los profetas. Claro, porque solamente el Espíritu de Dios venía a ellos. Pero llegada la gracia, íbamos a ser coherederos de esa misma promesa. Al estar el Espíritu Santo en todos, mire lo que dice Joel, vuestros hijos, vuestros niños, vuestros ancianos, todos veremos visiones, tendremos revelaciones, tendremos manifestaciones, tendremos la gloria de Cristo en cada uno de nosotros, hermano. Sí. Entonces, déjeme para que sigamos con la elección. Mira lo que dice Efesios 1:17. Para usted, hermano y hermana de la Luz del Mundo, que eres escéptica o escéptico a estas dádivas y a estos favores que Dios nos da, mira lo que dice un verdadero apóstol de Jesucristo. Para que el Dios, Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, muy claro. ¿Está claro? Solamente la revelación es del profeta.
No. ¿Las revelaciones del apóstol nomás? ¿Acaso no tenemos un mismo espíritu? Sí. Ah, Cristo está solamente en el apóstol. No, señor. El Espíritu Santo está solamente en el apóstol. No, señor. Hermano, de que yo sea apóstol, de que yo sea apóstol de Cristo. Y no estoy diciendo yo, con los que malinterpretan y al rato están sacando ya publicaciones en contra de esta conversación. De que yo sea apóstol no me da derecho a ser más grande que aquel. No. El más grande, dijo el Señor, el más grande sea el más pequeño entre vosotros. Sí, sí. El apóstol no es más, el apóstol no es más que el hermano de recién ingreso al evangelio, no, hermano. El apóstol es simplemente, o ellos fueron unos anunciadores de las gracias divinas. Ellos fueron los que pusieron ese fundamento y ya cumplieron ese ciclo. Ellos ya cumplieron ese ciclo. Ningún apóstol, hermano, llegó a decirle a la iglesia, a intimidar a la iglesia que después de su partida se acababa la gracia. No, señor, en vano sería, por favor. En vano sería la muerte de Cristo por casi 2000, por más de 1800 años. Pero por Dios, ¿en qué cabeza o en qué momento eso estuvo aquí en mi cabeza? Porque yo le decía a mi madre y a mis encargados, hermanos, o sea, y nos sentíamos privilegiados y nos sentíamos bienaventurados que porque hayamos nacido en este tiempo. Oh, gloria a Dios que nos permitió nacer en este tiempo. Ah, pero entonces esos que murieron del año 100 hasta antes de 1926, malditos, échenle la culpa a Dios. Ellos tienen una excusa. Señor, usted fue el culpable, ¿para qué no dejó apóstoles? ¿Para qué no dejó apóstoles? Usted es el culpable de que yo me condene. Yo le puedo decir a Dios, usted es el culpable de que yo me haya condenado, ¿verdad? Sí, No hay porque no le excusa, mandó hermano. apóstol en ese periodo. No hay excusa, hermano. La gracia de Cristo, la revelación, la salvación ha estado intacta desde el mismo momento en que Cristo llegó a la tierra y partió. Hebreos 7:25, ahí está la respuesta de todo. En Hebreos 7:25, hermanos, lean Hebreos 7:25. Ahí está la respuesta a todas nuestras preguntas. La elección es un sello, es una marca, es un producto que nos vendieron a nosotros. Tergiversada. Los apóstoles, ellos tenían una preocupación que después de su partida iban a venir muchos lobos rapaces, los cuales iban a engañar al rebaño. Pero los apóstoles los invitaron a que continuaran en oración, que el Espíritu Santo los iba a seguir conduciendo, porque es el Espíritu Santo que nos ha conducido desde el comienzo. ¿Quién gobierna la iglesia, hermano? ¿Quién la ha gobernado? ¿La gobierna Gamaliel? No, no. Mi Es el, hermano es un vaso para hablar, para es el motivar, para Dios. recordar. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que guía mi vida. Hayan o no hayan apóstoles, hermano, es el Espíritu Santo. Por eso Cristo dijo, yo me voy porque si no me fuere, no les puedo enviar la promesa del Espíritu Santo, la cual os guiará a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu Santo que guía tu vida, hermano. Es el que ministra tu vida espiritual. Es las reuniones en casas, las reuniones en recintos para platicar de la obra de Dios. Eso tiene otro trasfondo, hermano, para platicar, para poner por obra, porque es que muchas veces, hermano, los líderes de hoy en día solo predican y predican, pero no ponen por obra. ¿Dónde están las obras de Dios? ¿Dónde están las obras de Dios? Las obras de Dios no es hacer templos. Las obras de Dios no es construir proyectos. La obra de Dios, hermano, es llevar su palabra y ayudar a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Pero no hay obras, hermano. No hay obras. La elección es un mito, hermano.
No sé qué tiempo tengamos, hermano, pero podemos hablar toda la noche acerca de Sí, estos textos. 10 minutitos más para concluir el video, para que no se haga tan largo. Resumiendo, Alfredo, se les hizo creer que la salvación estaba en una dinastía de hombres, se les hizo creer que ellos te salvaban, que sin ellos no existías. Mira, Alfredo, yo entiendo que tú te sientas un poquito molesto cuando mencionamos nosotros. ¿Por qué le lloriquean? ¿Por qué lo alaban de esa manera? A uno se le hace muy ridículo que exalten a un hombre de esta forma, pero ustedes que fueron adoctrinados desde niños, uno se asombra, dice, ¿por qué te inclinas ante esta persona? Sí, hermano, por lo mismo, por el grado de manipulación, por lo que nos dicen que verlo a Él es ver a Cristo, es el mismo Cristo. O sea, la iglesia no tiene la culpa, hermano. Ajá. Y no sé si esto raye en su inteligencia, en su conocimiento, hermano, pero yo estoy seguro que muchos hermanos hacen el ridículo, son patéticos, pero no se van a condenar por eso, hermano, no se condenan por eso. No, No yo se lo con... entiendo, Alfredo, yo lo Hay entiendo, algunos nada que sí, más hay lo algunos menciono para que a nuestro público que le quede claro claro, qué es lo que le sucede a ellos en la mente cuando ven a esta persona. manipulación, hermano, la malversación de la escritura. Por eso te digo, porque si tú, si a ti te hacen, hermano, propaganda que tú tienes el don de sanar, y que Gamaliel, y te hacen una propaganda, y así funciona la propaganda, así funciona la propaganda. Este producto sana, este producto sana, este producto sana, este producto te cura el cáncer. Claro, hermano, así no sea cierto, la gente va y dice, lo compro, lo compro. Nos vendieron un producto, hermano, nos vendieron un producto creyendo que Él nos salvaba, que Él nos sanaba. Mira, hermano, y ¿sabes qué es lo que he visto sobre todo? Que los que más defienden la elección, que los que más defienden la elección son los que andan más mal. Mire, mire por arriba. Espere. Sí, hermano. Hermano, A ver, me tengo que finaliza el retirar. video con ese punto. ¿Por qué los que defienden más la elección son los que andan más mal, según tu experiencia? Porque por el grado de manipulación, hermano, nos hicieron creer que Él nos iba a salvar, que así, que Él orando por nosotros nos salvamos, simplemente por eso. Ese es otro detalle que yo he observado al estar estudiando a la Iglesia de la Luz del Mundo. A ver, sácame de esta duda para finalizar el video. Esta gran peregrinación a hermosa provincia cada año, donde el apóstol en turno, en una magna ceremonia, magna para ellos, entre lloriqueos, yo los perdono, Señor, yo los perdono. En ese momento, según lo que yo he entendido, ellos son reconciliados con Dios cada año. Claro, hermano, claro. En las Santas Cenas el apóstol ora por los hermanos y quedan reconciliados con Dios. Todo esto es contrario a la santa palabra del Señor, hermano. Todo esto es contrario. El único que nos reconcilia con Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y Y nosotros dice, tenemos el ministerio de la reconciliación. y dice la Todos, Biblia que nos todos, reconcilió en hermanos. la No cruz. es, claro, y todos tenemos es que cuando Pablo habla dice que Dios estaba en Cristo, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pablo lo hablaba cuando dice a nosotros, estaba hablando de Tito, estaba hablando de Timoteo, estaba hablando de Silas y estaba hablando de él, no estaba hablando de los 12, ellos, porque estaba hablando de los que eran compañeros de él en poder llevar ese fundamento a la gente. Pero cuando el hermano llega a la iglesia, cuando el hermano llega a abrazar el camino de Cristo, también se convierte en un emisario. Él se convierte también en un reconciliador.
Claro, Es que por la todos. predicación del evangelio. Y la predicador de la, mire hermano, hay un hermoso texto. El evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree. Es el evangelio que nos reconcilia, no es el hombre, es el evangelio. Nosotros somos portadores. Y para terminar el texto, hermano, primera de Pedro 2:9. Con ese texto queda cerrado todo. Primera, el que lo entendió, como dicen, lo entendió. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Somos qué? Sacerdotes. ¿Y cuál es la misión del sacerdote? Reconciliar, predicar, ejercer, actuar, trabajar, oficializar. Somos sacerdotes, no solamente el apóstol, somos sacerdotes. Muchas gracias, Somos Alfredo. Gracias, muy clara tu hermano, exposición. sus oraciones, hermano. Muy pronto, antes de viajar, hermano, porque voy a dar un largo viaje, ojalá que podamos hacer otra charlita y ya cuando esté a donde voy a ir, me voy a comunicar contigo. Que el Señor me lo bendiga, hermano. Dios le pague. Dios lo Gracias, bendiga. hermano Alfredo. Gracias, hermanos. Oren por Alfredo. No se olviden de orar y estaremos en contacto. Les avisaremos la siguiente exposición y vamos a pasar al inglés el video. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Señor bendiga a todos mis hermanos.